Buenos días, mi nombre es Valeria Gómez, nosotros somos el grupo número 8, venimos a hablarles un poco sobre el tema número 11. Hoy yo les voy a hablar un poco sobre la interpretación de según Hans Kelsen. Hans Kelsen define el derecho como una norma coactiva, es decir, un sistema de normas que busca motivar conductas a través de una amenaza o un mal que debe ser interrumpido institucionalmente. La teoría de Kelsen se encuentra claramente dirigida a resolver uno de los problemas clásicos de la teoría de la interpretación jurídica. Una norma jurídica tiene dos o más significados, pero también su producto mediante interpretación. Una norma jurídica puede ser reemplazada por otra norma de contenido completamente diferente. Es decir, utiliza el término de normas para referirse indistintamente tanto al objetivo de interpretación como su producto. Aquí podemos ver que Kelsen identifica tres sujetos diferentes de la interpretación jurídica. El primero sería el jurista no autorizado por una norma del sistema para crear normas jurídicas. El segundo, el órgano autorizado para la aplicación o para la creación del derecho. Y el 3, el científico del derecho puede describir el contenido del derecho positivo. Gracias. Ahora los dejo con mis demás compañeros. De Dworkin-Guattini. Dworkin es uno de los más destacados exponentes de la tesis fuerte de la separación, promotor del debate respecto a la discusión entre reglas y principios. Este construye su teoría como un ataque frente al positivismo jurídico y especialmente a la versión de Hart. Ronald Dworkin debate la normativa de Hart, ya que expresa que cuando los juristas razonan deben utilizar reglas, sino también otro tipo distinto de normas, como son los principios. La crítica de Dworkin es de gran relevancia, dada que ataca las dos tesis básicas del positivismo, a saber, la tesis de la separación conceptual entre derecho y norma y la tesis de la discreción judicial. Conforme a la primera de estas tesis, la validez es una norma jurídica, no depende de su bondad moral, ni de la bondad moral de una norma. Puede derivarse su validez con los criterios establecidos en lo que denomina Hart. Denomina la regla de conocimiento. Sin embargo, para Dworkin esta tesis no se sostiene, puesto que el ordenamiento jurídico está integrado también por principios, cuya pertenencia el mismo no es determinado por la manera en que son creados, sino por la adecuación de su contenido. Debemos decir que la moral ciertamente para Dworkin es un principio, es una norma que debe ser observada porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Y de hecho, la existencia de los mismos construye una de las vías para la introducción de la moral en el derecho. La distinción entre reglas y sus aplicaciones en la aplicación del derecho es lo que estamos tratando de explicar la variación de Dworkin. La tesis de discrecionalidad judicial, según la cual expresa que ninguna norma es aplicable a un caso en cuestión. El juez es libre de ejercer su discreción para llegar a una solución, debe ser también rechazada a juicios de Dworkin por dos razones. Primero, porque se supone una violación del principio de separación de poderes, ya que se reconoce el poder judicial una capacidad de dictar normas que sea exclusiva del poder legislativo, y en un segundo lugar, porque en el momento en que se reconoce que el juez, en el ejercicio de su discreción, puede crear normas aplicables a un caso. La interpretación jurídica es una de las preguntas de mayor relevancia y debatida en filosofía del derecho. Una de las propuestas más interesantes actualmente es la de Ricardo Guattini,
quien dice que interpretar significa cosas diferentes en ventaja del objeto en el que se hace una labor interpretativa, logrando recaer sobre hechos, eventos históricos o sociales. Hacer la interpretación un término que encierra significados varios entre sí, no estima viable hacer algo así como un tratado general entre la misma. Guattini distingue además entre una teoría y una ideología de la interpretación del derecho. Una teoría de la interpretación jurídica es un análisis científico y detallado, mientras tanto que un análisis doctrinal significa análisis político o ideológico de la interpretación. Para saber si se está realizando un análisis científico o por otro lado se está llevando a cabo un análisis ideológico, se debería prestar mucha atención al tipo de discurso que resulta como producto de la averiguación. Una teoría de la interpretación jurídica es un estudio donde se explica el modo en que los intérpretes trabajan entre sí. El estudio dogmático se caracteriza por estar compuesto de enunciados no descriptivos, sino valorativos. Aclararé y clasificaré las siguientes preguntas teniendo dos puntos muy en cuenta. Del lado, la manera en que Guattini caracteriza una teoría de la interpretación jurídica y por el otro lado, la forma en que la diferencia una teoría e ideología. Una vez separadas las cuestiones teóricas doctrinales, sostendré antes que nada que una vez que Guattini responde a varias de las preguntas planteadas, lleva a cabo no únicamente una teoría, sino además una ideología de la interpretación jurídica. En consecuencia, el creador no estaría implementando rigurosamente sus propios criterios de delimitación. Una de las propiedades más significativas del pensamiento de Riccardo Guattini es la inquietud por las presiones conceptuales. El creador diferencia bastante comúnmente los planos o niveles distintos del estudio del fenómeno jurídico correspondiente, además a funcionalidades lenguajes diferentes, tal cual distingue entre metateoría, teoría de la ideología de la interpretación del derecho. Constituye un metalenguaje y sus enunciados tienen la posibilidad de ser descriptivos y limitan expresando al ser la teoría y además indicando una teoría debe o no expresarse. La ideología usa un discurso directivo, se mueve en el campo del deber ser y emite enunciados normativos. Una vez que Guattini habla en este entorno de ideología, debemos emplear que el concepto de sentido de análisis dogmático acerca del derecho es una alusión o un estilo de procedimiento peculiar de estudio de la interpretación jurídica. El creador asegura que una teoría de la interpretación jurídica no es más que una cosa que de estudio ideológico y de discurso de los intérpretes. Así, esa teoría no queda caracterizada solo por el estilo detallado de su discurso. Por otro lado, si este jurista tiene una protección en el caso definido, sostiene la disposición que X significa Y. No está escribiendo ni una interpretación ante una efectuada por otros, sino que está sugiriendo al órgano que juzga la situación del intérprete. En esta situación, el jurista estando ascribiendo a un escrito o un definido sentido a la vez de otro, estas probables respuestas, más que referirse al por qué o para qué se interpreta, se refiere a cuáles son las técnicas de interpretación, o sea, a qué argumentos se emplean en custodia de la interpretación definida. De esta forma, Guattini diferencia, ejemplificando, en las elecciones constitucionales entre justificación interna y externa, siendo esta última el método argumentativo medio por el cual se motiva la votación de conjeturas. Sin embargo, a pesar de que no las identifique, el creador asegura que para describir la justificación externa se puede utilizar la teoría general de la interpretación. Pese a poder marcar la diferencia, precisamente la actividad argumentativa de la interpretativa, en la teoría de Guattini hay una íntima interacción en cuanto toda interpretación debería llevar continuamente una argumentación. Con respecto al enunciado interpretativo, el creador lo define tal y como ya hemos explicado en anterioridad, como que asigna sentido a un escrito jurídico o una formulación normativa. Guattini diferencia entre disposición normativa y regla. La primera es el objeto de interpretación, en lo que la segunda es el contenido de sentido de la disposición o el sentido de la misma. O sea,
la regla es el producto de la interpretación. El creador dice que la actividad interpretativa es el campo jurídico por donde un enunciado interpretativo del derecho vierte sobre posiciones normativas y no sobre reglas. Sin embargo, una vez que Guastini tiene relación con la interpretación de los textos jurídicos, parece referirse exclusivamente a los textos de fuente actos del derecho. Queda claro que la interpretación jurídica es la interpretación de la costumbre. Además, que fuera que la interpretación de textos que formen otros documentos que no sean de la ley. Entendido este término en sentido extenso, una vez que los enunciados expresan la posibilidad tomando en pertenencia a un discurso interpretativo, puedes hacer un discurso detallado de interpretaciones previas. Lo mismo tenemos la posibilidad de asegurar una vez que el enunciado interpretativo expresa la probabilidad. En cuanto que este enunciado tiene la relación con las posibilidades, interpretaciones, que es viable que los intérpretes hagan un enunciado en esta clase, no formaría parte de un discurso interpretativo, pues podría ser parte de un discurso detallado de interpretaciones previas. Lo mismo tenemos la posibilidad de asegurar una vez que el enunciado interpretativo expresa la probabilidad, en cuanto que este enunciado tiene relación con las posibles interpretaciones, que es viable que los intérpretes hagan. Un enunciado de esta clase no formaría parte de un discurso interpretativo, en cuanto que con él el emisor no dictamina un sentido en vez de otro, sino que hipnotiza sobre la actividad interpretativa. En otras personas u órganos, la exploración de la manera que adoptan los enunciados interpretativos de lo que permite que Guastini hacer restricción el término en el que se lleva con un análisis exclusivamente con base del estatus lógico del enunciado, tal y como expliqué en ventaja del estudio del estatus lógico del enunciado interpretativo. La interpretación podría ser una actividad consistente en conjeturar un sentido. Una ventaja de la manera del enunciado interpretativo, interpretar solamente podría ser entendida como la actividad dirigida a reformular el escrito legislativo. Buenas, mi nombre es Hilary Rengifo. Les voy a hablar sobre la interpretación de John R. Ely. Fue un jurista estadounidense muy reconocido por sus trabajos de derecho constitucional. Fue profesor de varias universidades. Fue decano de la Universidad de Stanford. Su trabajo más notable fue el libro que sacó en 1980, titulado Democracia y Desconfianza. Fue uno de los trabajos más influyentes sobre el derecho constitucional. El libro argumenta el interpretivismo. Ely favorece un modo de interpretación constitucional para forzar los procesos democráticos y el autogobierno popular. Argumenta que los derechos no enumerados de la Constitución son de naturaleza no procesal, más que sustantiva, y por tanto protegen los derechos de los procesos democráticos. Buenas, yo les vengo a hablar sobre Manuel Atienza. Manuel Atienza es un jurista y filósofo español, el cual nació en Oviedo en el año de 1951. Manuel Atienza es uno de los pocos juristas el cual utiliza la argumentación a los fines de interpretar la ley. Él mismo, en diferentes estudios, conferencias, ha llevado a cabo o ha querido utilizar la argumentación como base de la interpretación de la ley, ya que dice él en sus diferentes obras, como les digo, que sin argumentación no existe derecho probo o un derecho válido, siendo que exige que los jueces y diferentes magistrados se hagan preguntas como la de cuándo, cómo, por qué, necesaria para Atienza, ya que sin esas preguntas sería muy difícil de interpretar cada tipo de situación problemática, social, política, económica, según sea el caso, en todas las diferentes leyes las cuales encontramos en la sociedad. También Atienza habla de que la argumentación debe ser amplia, profunda, para que se pueda realizar un estudio válido a los fines igual de la interpretación de cada caso, según sea. Muchas gracias.